¿Qué tal? Bienvenidos a un tema nuevo. En este tema vamos a abordar el componente electrónico llamado diodo emisor de luz o por su nombre común y corriente, LED. Ya en nuestra práctica anterior hablamos acerca de los diodos. Recuerda que esa práctica es meramente introductoria. Si no recuerdas un poquito acerca de esa práctica, pues te recomiendo que le eches un repaso sin ningún problema. Porque sí es importante. Los diodos emisores de luz o LEDs se utilizan hoy en día en muchísimas cosas. Su principal función es que emite luz, pero en un comienzo no solamente se utilizó para eso, sino que también se utilizó principalmente como un indicador de estado, encendido, apagado, en reposo, en espera. Entonces, es por eso que los LEDs pues cada vez han también ganado terreno. Principalmente, nosotros nos encontramos ya en muchas partes de nuestras casas, en las vialidades, por ejemplo, los semáforos. Antes utilizaban focos, utilizaban bombillas incandescentes que producían calor. Y este calor, pues es energía que nosotros no estamos utilizando, que se está desperdiciando, que no estamos ni siquiera almacenando y ni aprovechando absolutamente para nada. Entonces, cuando se comienzan a ingresar los diodos emisores de luz y cada vez van ganando más popularidad, se considera el factor de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo ese calor, toda esa energía que no podemos aprovechar, los diodos emisores de luz no emiten tanta. Sí generan, pero es mínima, es una cantidad muy pequeña a diferencia de las bombillas o de las lámparas que nosotros conocíamos. Entonces, esto hace que los LEDs ganen muchísima popularidad, ganen mucho terreno y pues cada vez se van comiendo más el de las bombillas. Por ese factor principalmente. Consumen poca energía, la cantidad de luz es bastante buena y pues nosotros también ese calor que se generaba, pues ya no nos encontramos con él. Es por eso que nosotros encontramos ahora semáforos como el que te estoy mostrando en pantalla, que se reemplazó esa bombilla enorme, pues por muchos LEDs, que son esos puntitos que estamos viendo. También nosotros los encontramos en nuestros autos. Cada vez también han ganado terreno, incluso para los faros de nuestros autos. Ahí también los podemos llegar a encontrar. Indicadores de frenado, de alto, de giro, de vuelta, pero también en la emisión de luz blanca, como nosotros encontramos en nuestras casas con los nuevos LEDs que, por ejemplo, te estoy mostrando en pantalla una pequeña lámpara que poco a poco ha ido ganando terreno. ¿Qué es la ventaja de esto? Que pues nosotros, el consumo de energía ser muy bajo, pues nosotros podemos ir reemplazando cada vez de forma más larga durante mucho tiempo, porque también su vida útil es muy larga, pues vamos a ir también viendo esa mejora. Calientan menos, la luz es muy buena, podemos tener diferentes intensidades de luz. Entonces, pues es una eficiencia económica, energética, en todos aspectos. Por eso es que han ganado mucha popularidad. Otro lugar donde nos encontramos LEDs emisores de luz es en los control remoto. Seguramente tu estéreo, tu pantalla, la manejas por un control remoto. En la parte de enfrente, si tú observas, encontramos un LED que emite luz infrarroja, que el ojo humano no la puede ver. Entonces, esta luz está emitiendo datos, está emitiendo información que el ojo humano no ve, que llegan a un receptor, a tu laptop, a lo mejor a tu computadora, a tu pantalla, a tu estéreo, que interpreta esta información y así es como cambiamos de canal, de estación, a lo mejor cambiamos de programa. Los diodos LEDs los encontramos ya en muchísimas aplicaciones. Estos LEDs infrarrojos son muy útiles también en la parte de robótica, se utilizan muchísimo porque precisamente puedes estar enviando información. También la luz infrarroja, nosotros al no verla, también nosotros podemos hacer muchísimo uso de ellas. En cámaras, por ejemplo, en robots seguidores de línea, pues nosotros lo que encontramos es un LED infrarrojo. Hay algunas cámaras de celular
que permiten o con las cuales nosotros podemos ver esa luz infrarroja. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con estos LEDs infrarrojos que la luz es luz que no vemos, pero que sin embargo se está emitiendo. También, por ejemplo, es muy reconocido y es mucho el tema de las pantallas LED. Te preguntarás, bueno, ¿cómo funcionan? Pues para que nosotros estemos formando esas imágenes, nosotros necesitábamos de un LED muy especial. Ese LED es el de color azul. Es tan importante porque aquí te muestro un zoom, un acercamiento a cómo funcionan de alguna manera los LEDs en una pantalla. Observa que nosotros tenemos tres colores principales, verde, rojo y azul, que se repiten de forma continua, de forma sucesiva. Y es porque con la combinación de red, green and blue o RGB, es por medio de esta combinación de estos tres colores que nosotros vamos formando más, vamos formando el rosa, el amarillo, el naranja y así incluso blancos, morados, podemos ir jugando con todos esos y es que nosotros, gracias a estos LEDs y a la combinación de estos, pero principalmente al azul que fue muy difícil, pues es que nosotros tenemos hoy pantallas LED espectaculares y pues todas esas imágenes. Así es como funcionan. Yo he pasado, por ejemplo, en alguna calle con algunos espectaculares que son de esos grandes, que miden casi 2 metros de altura y 3, casi 4 metros de largo. Y si te acercas un poquito a esas zonas que se ven un poco más oscuras, acércate y vas a observar que hay precisamente tres pequeños LEDs ahí, uno rojo, uno verde y uno azul. Así es como funcionan. Muy bien. Pero entonces, ¿cuáles son los LEDs que nosotros vamos a estar trabajando? Con los que vamos a estar nosotros empezando en este mundo de la electrónica, en el mundo de la robótica. Te voy a presentar el LED, que es el que nosotros tenemos aquí en la parte derecha. Y observa que tiene como una parte curva encima y luego como que baja un cilindro, una parte recta y tiene dos patitas. En pantalla te estoy mostrando los LEDs más usados. Estos tienen un diámetro de 5 milímetros. Estos son los más usados, el verde, el rojo y el ámbar o amarillo. Son muy utilizados y son muy fáciles de encontrar. Prácticamente cualquier tienda o casa de electrónica los vas a encontrar de 5 milímetros. Hay muchísimos tipos de LEDs. Hay de diámetro de 3 milímetros, de 10 milímetros, hay cuadrados, hay algunos más planos, hay muchísimos, como los que te estoy mostrando en pantalla. Hay de 2 patitas, hay de 3 patitas, hay algunos sin patitas, sin esas terminales eléctricas, sin esas terminales donde nosotros vamos a hacer las conexiones, pues son muy planas. Por ejemplo, este de la imagen que te estoy mostrando aquí en color azul, que está emitiendo esa luz de color azul, pues si te fijas no tiene unas terminales, no tiene unas patitas. ¿Por qué? A estos LEDs se les llama de montaje superficial y al ser muy planos son muy pequeños y pues nosotros los encontramos en smartphones, en celulares, en tablets, en el ratón de tu computadora, en pantallas. ¿Por qué? Porque son así de pequeños. Pueden llegar a medir 2, 3 milímetros, incluso hay más chiquitos. Aquí, por ejemplo, te estoy mostrando este en color blanco y observa que no tiene igual terminales. Tú dirías a lo mejor por aquí, por allá. Sí, las tiene en un lado y son precisamente unas láminas muy delgadas donde ahí se realizan las conexiones. Esta imagen que te estoy mostrando a continuación es de un LED muy característico porque son 3 LEDs. Dentro del mismo hay 3 LEDs. Hay un LED verde, uno rojo y uno muy azul. Se parece morado, pero es azul en realidad. Es un LED RGB. Se ve morado por la fotografía en sí, pero nosotros en realidad es un LED RGB que combina y nosotros dentro del mismo LED podemos tener 3 LEDs. Ok, espero que hasta aquí ya hemos visto algunas aplicaciones, algunas formas de cómo nosotros podemos ir encontrando los diodos LEDs en nuestra vida. En esta imagen que te estoy mostrando a continuación es el LED de 5 milímetros con el que nosotros vamos a estar trabajando.
Observa que en nuestras terminales, en estas patitas de metal que nosotros tenemos el positivo que llamamos ánodo y el negativo que llamamos cátodo. Y pues tenemos en color verde esa parte que le dicen encapsulamiento de lente epóxico, porque la parte curva también funciona de lente, también funciona para que se distribuya bien la luz como en una lámpara, ¿ok? Y por dentro, esta imagen a mí me fascina porque por dentro también queda muy claro cómo están muy bien diseñados, cómo funciona un LED. Y es muy, muy explicativo. En la parte donde nosotros tenemos el cátodo, tenemos esa terminal o esas patitas, y pues nosotros también tenemos una base plana. Esa base plana es un indicador de cuál es el negativo. Muchas veces es muy difícil encontrar cuál es el negativo y cuál es el positivo. Esa base plana nos va a ayudar, nos va a indicar cuál es el negativo, el que vamos a conectar a un negativo. Entonces, la otra terminal, y siempre viene pegada a esa terminal, porque luego la andan buscando en otros lados o no. O sea, nuestro LED tiene dos terminales, el positivo y el negativo. Y del lado del positivo, si no encuentras que es esa parte recortada, esa base plano, pues significa que es el positivo. Si está recortada, esa es la otra terminal y ese es el negativo. Otra forma es que la terminal negativa es más corta, ¿ok? Entonces, al ser más corta, pues nosotros podemos identificar rápidamente cuál es el negativo. A veces también los LEDs vienen con las patitas muy parejas o no traen la base plana. Ahí es ya un poquito más difícil, pero tenemos el yunque. El yunque es esa parte más grande que nosotros encontramos dentro de nuestro LED, a diferencia del poste, que es como una pequeña banderita. El poste es el positivo y el yunque es el negativo, entonces podemos verlo a trasluz y así nosotros también podemos saber cuál es el que va conectado a positivo y a negativo. Si ninguna de estas nos funciona, tendríamos que proceder con un multímetro para estarlos probando, por ejemplo, con los más chiquitos. Eso sí, sin duda. ¿Ok? Adentro tiene un material semiconductor. Como te repito, ya lo habíamos hablado un poquito en la práctica pasada cuando vimos la parte del diodo. Ese material semiconductor es el que nos va a ir cambiando. Hay diferentes materiales que se colocan ahí para que nosotros vayamos obteniendo el rojo, el verde, el amarillo, el azul, e incluso morados y diferentes colores y diferentes tonos. ¿Ok? Muy bien, el símbolo que te estoy mostrando en pantalla es precisamente el de LED. Si te fijas, es muy similar, es prácticamente idéntico al de un diodo, con la diferencia de que tiene unas pequeñas flechas, dos flechas, que están saliendo. ¿Esto qué quiere decir? Que está emitiendo luz. Y es bien importante que hagas esta diferencia y que cuando tú hagas tus diagramas o tus esquemas electrónicos, pues lo dibujes bien. O sea, porque he visto que luego ponen las líneas hacia adentro y eso es otro componente electrónico. Entonces, siempre que nosotros vayamos a indicar bien cuál es un LED, lo tenemos que colocar con las flechas saliendo. Ok, ¿y cómo está funcionando este LED que te estoy mostrando? ¿Y cómo lo vamos a conectar? Pues te digo que tiene diferentes materiales. Y estos materiales, nosotros, como estamos viendo en pantalla, estamos viendo un pequeño circuito. Tenemos una batería en la parte de arriba, una pila positivo y negativo. Y recuerden que los electrones en la vida real viajan del negativo al positivo. ¿Ok? Entonces observa que nosotros tenemos los electrones que viajan de nuestra pila del negativo, llegan al material tipo N, es decir, que tiene un exceso de electrones, y los electrones se van moviendo al material tipo P, a donde hay huecos. Al estarse moviendo, al estar haciendo ese pequeño cambio, pues nosotros en los materiales semiconductores que tenemos ahí, es que se van a emitir precisamente una luz, se van emitiendo fotones, nosotros la vamos a ir pudiendo ver. En la parte de abajo, pues precisamente explica cómo esos electrones pues se van moviendo de una banda de valencia, sobrepasan un nivel de Fermi y pues de ahí pues nosotros vamos emitiendo, se va emitiendo luz, ¿ok? Entonces
Ahí lo va explicando, la banda de conducción, pasan el nivel Fermi, luego a la banda de valencia y pues se van emitiendo la luz. Ok, espero que este video te haya sido de mucha ayuda, de cómo ya más o menos los vamos a ir conectando, cómo vamos a ir viendo nuestros LEDs. Entonces, es bien importante que nos vayamos asimilando, que los vayamos viendo. Ya en nuestra siguiente práctica vamos a ir conectando LEDs, se ocupan muchísimo en toda la industria, se ocupan mucho y pues vamos a ir esclareciendo algunas dudas. Esto es todo, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.